Hola, buenos días a todos. Un saludo especial a todos los que han venido siguiendo estas breves sesiones de historia de las ideas políticas, resaltando algunos hechos históricos y algunos líderes históricos que en su momento han venido forjando esta historia de las ideas políticas hasta llegar a nuestros días. En el presente video vamos a continuar con la Edad Moderna. 2 siglos, el siglo XVI y el siglo XVII. Y nos vamos a referir a algunos hechos históricos en estos 2 siglos. La consolidación de esas monarquías de las que le hablé en el video anterior, en el primer video de esta Edad Moderna. El descubrimiento y colonización de América Latina y de América del Norte. La historia de la esclavitud desde África hasta América. Algunos cambios sociales en este estado moderno, la economía mercantilista y la economía de la escuela clásica con uno de sus principales líderes. Seguimos con la consolidación de las monarquías autoritarias y absolutistas. Esta monarquía absolutista es el poder que reúne una sola persona llamada el rey. Es el poder absoluto. Él es el rey, el monarca, el absoluto, y los demás, su nobleza, los trabajadores de ese reino, los artesanos, los agricultores y los esclavos, son simples servidores de esa persona, el rey. Esa es la monarquía que se consolidó en los siglos subsiguientes a esta edad moderna, ahora que estamos hablando del siglo XVI y el siglo XVII. Recuerden ustedes que el poder de ese monarca, él creía que era un poder divino dado directamente por Dios a él, que él era Dios puesto en la tierra, un poder divino. Porque recuerden que esta monarquía vino creciendo desde la Edad Media, cuando el Papa era quien los nombraba, los elegía y los ponía en sus respectivas monarquías o reinas. Igualmente, después de esas monarquías absolutistas, con el tiempo se vinieron conformando unos estados nacionales. Eran unas organizaciones, las primeras organizaciones del Estado moderno, en donde en un mismo identidad de territorio confrontaban el idioma, las tradiciones o costumbres similares y el territorio en el que se reunían. Ese territorio eran las grandes extensiones de propiedad de tierra que el Papa le había dado a ese monarca o a esa monarquía o a esa dinastía. Entonces eso fue lo que empezó a conformarse como los estados nacionales. Y se conformaron en estos siglos estados como España, Portugal, Inglaterra, Francia, entre otros estados más, estados-nación. Nos referiremos en particular a los reyes católicos de España, porque de ellos es que de aquí en adelante sigue nuestro estudio en particular. El descubrimiento y la colonización de América Latina. Recuerden ustedes que ya hablamos de Cristóbal Colón en el año 1492. Llegó a unas nuevas tierras, pero él no pudo identificar que no eran las Indias al que él se dirigía, sino eran unos territorios nuevos. Él falleció sin conocer que había llegado a descubrir nuevas tierras. Lo que sí hizo Américo Vespucio, otro conquistador español, quien llegó a los territorios de América al Caribe e identificó inmediatamente que este no era las Indias y que era un descubrimiento que había hecho Cristóbal Colón. Él fue el primero en notificar a la corona española y en honor a él se llamó este nuevo continente América, en honor a Américo Vespucio. Esta colonización en América Latina se desarrolló por medio de unos contratos llamados contratos de capitulaciones. Capitulaciones era un contrato que le daba la corona española a unos ciudadanos españoles
para que tuvieran todas las facultades y poderes de llegar al nuevo continente, a América, colonizarlo y de todas las riquezas adquiridas, enviarle a la corona el 90% de las coronas, de los dineros y riquezas adquiridas, y el 10% era para cada uno de esos colonizadores. Actuaron colonizadores como Gonzalo Jiménez de Quesada, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, el mismo Américo Vespucio, del que ya les hablé. Eran simples empresas conquistadoras y colonizadoras, eran empresas lucrativas, en todo el sentido de la palabra empresa. Era un negocio lucrativo para la corona, porque recuerden ustedes que para este mismo periodo histórico la corona española estaba trenzada en guerras armadas militares contra la corona inglesa, por estos mismos territorios de América. Son mismos territorios encontrados por las guerras que se encontraban allí. La corona necesitaba dineros, riquezas, para poder seguir respaldando la guerra contra Inglaterra. Estos colonizadores, como ya lo entendimos, eran unas empresas lucrativas económicas, es decir, que el concepto del respeto a la persona nunca lo tuvieron para con los indígenas. Nunca hubo un respeto ni una consideración, tan así que a los indígenas se les trataba como animales, eran marcados como animales dependiendo de cada uno de los conquistadores. Sus tierras eran expropiadas, ya no eran del indígena, sino que ahora era del español, del conquistador que venía y se posesionaba en cada una de esas tierras. Para defender esos atropellos ante la corona, porque ya íbamos casi 2 siglos de toda esta clase de atropellos contra el indígena, los españoles conquistadores inventaron un término filosófico de la justicia y la llamaron una guerra justa contra los indígenas, para justificar el atropello que hacían en contra de los mismos indígenas. Era ese el argumento, y le llamaron como una guerra justa. Quiero leerles un renglón de este libro llamado Caminando en el Tiempo, el encuentro de 3 conquistadores en la sabana de Bogotá. Estaba Gonzalo Jiménez de Quesada llegando a donde un joven nombrado el cacique de toda la sabana. Y dice así, abro comillas, en la página 109 de este mismo libro, dice: unas noches antes de mostrarse como el nuevo cacique, el joven Tisquesusa recibió en la choza de Chicamén una visita poco usual. Luego dice: venía acompañado de sus cargueros y de un esclavo que tendió mantas para que sobre ellas recorriera el espacio que lo separaba de Tisquesusa. Una vez las andas fueron puestas a la puerta de la choza, el joven Tisquesusa, respetando las leyes de no mirarlo directo a la cara, inclinó la cabeza, pero el viejo Gonzalo Jiménez de Quesada, con una voz pausada y serena como la noche que caía desde la bóveda alta de los cielos, le pidió que levantara la frente y le dijo: cuando sea luna nueva yo me habré ido. Mientras tanto, entre nosotros no debe haber formalidades. Para mí todo está hecho. He cumplido hasta donde debía contigo, señor príncipe Tisquesusa. Es decir, lo que le estaba anunciando era que ya se venía toda la imposición de la corona española, que no iba a haber ningún perdón para con los indígenas. Esa guerra justa que plantearon los conquistadores fue defendida por algunos de los monjes dominicos y agustinos de los que recién estaban llegando a los territorios de América, y eran conscientes y conocedores de primera vista del atropello que los conquistadores tenían en contra de los indígenas, en virtud de que esta colonización fue orientada por el feudalismo de 10 años atrás, a la cabeza del Papa. Ellos, los monjes, argumentaron
y plantearon filosóficamente el debate en España, diciendo: ¿tienen los indios alma racional para ser defendidos como personas? Y empezó el debate y se desenvolvieron más de un siglo en este debate si los indios sí eran personas tal y como eran los españoles. Esa era la defensa que tendían los monjes en favor de los indígenas, pero nunca prosperó, por obvias razones. El indígena era una persona con todas sus facultades inherentes de persona, y de peso se caía este debate filosófico para ser considerados en favor de los indígenas. Por esa razón, la corona española abre o instala una casa de contratación en Sevilla en el año 1528, que se llama la Casa de Contratación de Indias, por medio de la cual prohíbe la esclavitud de los indígenas y crea una figura llamada la figura del protector de indios. Protector de indios. En este libro que quiero leerles se llama Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Uno de esos monjes en sus debates narra lo siguiente. Voy a leerles 2 renglones para que vayamos viendo cómo era el tema. Era Montesino el monje. Dice: pero Montesino no era persona fácil de intimidar, porque claro, esos monjes intentaban hacer una defensa en favor de los indígenas, pero los conquistadores estaban al acecho de no permitir esa defensa. Entonces dice así: prescindió de intervenir en el complejo debate filosófico sobre la guerra justa y la incapacidad racional de los indios, planteada por Espinel y Fray Hernando de Mesa, y cuando se le concedió la palabra a Montesino, se limitó a hacer una extensa, impresionante y pormenorizada relación de las atrocidades que a diario se cometían en América contra los naturales. Ante aquella junta, compuesta por las personalidades más eminentes del reino, narró con lujo de detalle las torturas, los asesinatos, los engaños y las depredaciones de que habían sido y eran víctimas los aborígenes, y en la medida que avanzaba en su dramática descripción, la hospitalidad inicial se tornó en simpatía y franco respeto en favor de los argumentos, porque era verdad lo que este monje narraba ya en los tribunales de América, de la corona, de la Casa de Contratación en Sevilla. De todas maneras, esta figura de protector que nombró la corona nunca funcionó, porque nunca fue respetada por los conquistadores. Ya les dije yo que era un negocio económico, y por sobre cualquier derecho a defenderse a futuro en favor de los indígenas prevalecía el interés económico tanto de la misma corona española como de los conquistadores. Por eso esta figura de protector nunca funcionó. Se crearon en América 3 instituciones. En la Nueva Granada 3 instituciones: la encomienda, el resguardo y la mita. La encomienda eran grandes extensiones de territorio que la misma corona en cédulas reales le otorgaba al ciudadano español, para que en ese territorio lo explotara y le rindiera las debidas cuentas a la corona española. Los resguardos eran pequeñas parcelas que le entregaban a los indígenas en esas grandes encomiendas. Eran pequeñas parcelas para que el indígena de ahí sacara su provecho, su sustento, su pan coger. Y la mita, que era una institución más económica, porque era la explotación de las minas de oro y plata que se hacía con los indígenas, quienes nunca pudieron, por la incapacidad física, de cumplir con todas esas exigencias de la explotación de minas, y por eso después, más adelante, vamos a ver la esclavitud de los negros en África, de los afrodescendientes en América. No se tuvo en cuenta para los indígenas en esta colonización la reforma protestante que había iniciado Martín Lutero y que continuó Juan Calvino. Lo que sí se tuvo en cuenta y se implementó fue lo establecido en la Contrarreforma, que fue en la Contrarreforma en el Convenio de Trento. La Iglesia Católica organizó monjes y todas las autoridades al interior de esta iglesia para venir a dominar y a evangelizar los territorios de América. Esa sí se implementó por completo.
Luego viene la colonización británica al norte de América. Fue una colonización muy distinta de la anterior, de la colonización de América Latina. Esta colonización no fue influenciada por el feudalismo, no tuvo que ver nada el feudalismo en esta colonización. En el año 1583 la reina Isabel I, la hija de Enrique VIII, del que ya les hablé en el primer video, la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, se llamó reina Isabel y gobernó 40 años en Inglaterra, 40 años. Autoriza a algunas familias inglesas a fundar y a colonizar la parte norte de la Florida, del estado de la Florida, de parte de la Virginia y Carolina del Sur y del norte. Es decir, autoriza a algunas familias para que se posesionen y se ubiquen allí a manera de colonización, con la gran diferencia de que esas familias vinieron fue a desarrollar, eran familias que venían a desarrollar e industrializar el comercio, el agro, el campo. Entonces no fueron personas que vinieron a explotar, sino que vinieron fue a desarrollar y a industrializar el campo, y principalmente en la costa este de los Estados Unidos, en la Florida, Virginia, Carolina del Sur y el norte. Ellos tenían toda autonomía. Lo único que ellos le debían a la corona era el impuesto que la corona les fijaba a esas familias para pagarle a la corona inglesa. Pero ellos tenían toda la autonomía para desenvolverse en los territorios de América del Norte. La corona inglesa, al superar las guerras con los franceses y con los españoles, recuerden ustedes que los franceses fueron quienes colonizaron la parte este de Canadá, en Quebec, y ellos ejercían allí colonia y poder, y los españoles en la parte sur del este de los Estados Unidos, en la Florida. Una vez superadas esas guerras y habiendo dominado esas guerras los ingleses, habiendo sacado a los franceses de ese territorio, a los españoles, la corona inglesa inició a ejercer su dominio total en toda esta costa este de los Estados Unidos, difundiéndose ya al interior de los estados de Norteamérica. En esos lugares, y específicamente al norte de la costa este de los Estados Unidos, en las provincias de Boston, de Plymouth, de Connecticut, en el año 1630 se ubicaron unas familias identificadas como los puritanos. ¿Quiénes eran ellos? Los puritanos eran familias que habían estado conviviendo dentro del régimen teocéntrico en Ginebra, liderado por Juan Calvino, del que les hablé en el video anterior. La reforma protestante irradió en algunas grandes ciudades como Ginebra, y allí se implantó un poder teocéntrico dirigido la administración por Dios y por esa iglesia calvinista, en donde celebraban todas las buenas conductas, las virtudes, el trabajo y los derechos de las personas a vivir en rectitud. Toda aquella persona o familia o sociedad que no se sometía a esas normas, ellos los castigaban duramente, las leyes eran muy duras. Esas familias se ubicaron posteriormente, se extendieron a Inglaterra, pero allí no fueron bien recibidos. O mejor, estos puritanos se dieron cuenta que la iglesia anglicana creada en Inglaterra tenía las mismas costumbres, las mismas errores y fallas que habían visto en la iglesia católica, porque esta iglesia anglicana simplemente copió los dogmas y doctrina de la iglesia católica, pero la llamó la iglesia anglicana, pero era la misma. Por esa razón, la reina Isabel I ubicó a todas estas familias que eran renegadas de Inglaterra, los territorios de Inglaterra, los llevó como familias al norte de América, a Norteamérica, y los ubicaron allí en estas provincias de Boston, Plymouth y Connecticut. Por lo cual, la religión que se extendió y que predominó allí en la región del norte, América del Norte, fue la religión protestante.
se difundieron las iglesias luteranas y las calvinistas, que fueron el primer origen de la Reforma protestante, y de estas surgieron las iglesias bautistas y las pentecostales. Ya a finales del siglo XIX se extendió la iglesia neopentecostal. Esa fue una colonización de la colonización de los Estados Unidos de Norteamérica, y que dio muchísimo contraste a la colonización con los territorios de América Latina. Mientras en América Latina los pueblos eran católicos y similares desde México hasta Argentina, la plaza, la iglesia y un parque central, en los Estados Unidos se reunían en familias con función distinta, más de trabajo, de desarrollar, de agroindustrializar, de comercializar, y difundían sus iglesias luteranas, calvinistas, bautistas, pentecostales. Luego pasamos a la historia de la esclavitud desde África. Los primeros afrodescendientes llegados a los territorios de América fue en el siglo XV. De los distintos puertos navales de África, en el Congo y demás, capturaban allí. Esto lo hizo la corona inglesa. Autorizados por la corona inglesa, los esclavistas llegaban a África y capturaban como animales a las personas de color negro. Tan así que allí mismo en África, como había guerras intestinas entre las tribus, cuando una tribu dominaba a la otra, la esclavizaba, la sometía, se la vendía a estos esclavistas. Ellos mismos, los nativos africanos que dominaban, vendían sus esclavos, que eran sus mismos congéneres, sus mismos razas, se la vendían a los esclavistas, y de esa manera es que embarcaban más de 300, 200 personas en un mismo barco, en la parte posterior de un barco, cargados como animales, con cadenas y llevados a los territorios de América sin ninguna contemplación. ¿Qué le interesaba a ellos? Porque cada persona de estas le generaba un valor, un costo, un negocio, por lo cual necesitaban traerlos, mujeres, hombres y mujeres, al territorio de América para ser vendidos como mercancía. Por eso fue un negocio lucrativo, un negocio económico lucrativo en favor de los ingleses y de la misma corona inglesa. Allí en Inglaterra hay unos museos que hablan muy bien y narran de toda esta historia de la esclavitud desde África hasta América. Escalofriante esos momentos de esclavitud de estas personas, donde separaban familias enteras, hijos los vendían a una persona, al papá, a la mamá, a otras distintas. Esas personas eran traídas a los territorios de América con funciones específicas de los trabajos más duros: la minería del oro y de la plata, la agricultura, las grandes extensiones de la caña de azúcar o del café, y las construcciones, esas grandes construcciones que hicieron la corona española aquí en los territorios de América, y en el norte de América la corona inglesa. Es decir, para los trabajos duros, ninguna contemplación ni ningún derecho en favor de estas personas afrodescendientes. La religión practicada por ellos en América del Norte fue la Reforma protestante la que dominó la creencia religiosa. Por eso allí los afrodescendientes practicaron sus costumbres en conjunto con las iglesias bautistas o las iglesias calvinistas, luteranas, y se vio su desarrollo. Siempre la política ha dominado, ha sido permeabilizada por la religión. Siempre la religión ha estado presente en la política de los Estados Unidos. La América Latina, la religión practicada era la religión católica combinada con sus costumbres, lo que les dio la religión, en ejemplo en Haití, el vudú,
o en el Brasil, en Centroamérica, la santería. Es decir, la religión católica y la religión de las costumbres de los afrodescendientes practicaron la santería y el vudú. La abolición de esa esclavitud, después de más de 300 años en esclavitud, inicia a referirse el tema de la abolición de la esclavitud. Fue un trabajo de legisladores, de líderes, de personas que empezaron a identificar la necesidad de la libertad de estas personas en los territorios de América. Ya llevaban 300 años esclavizados y era algo que se veía venir. En Inglaterra iniciaron los primeros debates en la Cámara Baja del Congreso de Inglaterra en los años 1810 en adelante, pero solo hasta el 1830 sale la primera ley constitucional que define o concluye la abolición de la esclavitud en Inglaterra. En los Estados Unidos de Norteamérica, la abolición de la esclavitud solo se da con la Guerra de Secesión. Allí hay un error, porque es en 1860 la Guerra de Secesión. 1860. Corríjanme allí el error. Es en 1860 la Guerra Civil de los Estados Unidos. Se llamó la Guerra de Secesión. Abraham Lincoln, desde los estados del norte, se viene en guerra contra los del sur, porque los del sur, que eran grandes hacendados y empresarios del campo, quienes habían industrializado el campo, necesitaban la mano de obra de los afrodescendientes, la mano de obra gratis para poder cultivar las tierras, las extensiones de tierra, los cultivos de caña de azúcar y demás que habían venido desarrollando los estados del sur. Se viene Abraham Lincoln desde el norte en la Guerra Civil de Secesión, los del norte contra los del sur, ganando Abraham Lincoln con la imposición de su planteamiento de la igualdad y de los derechos para todos los ciudadanos americanos, y reconoció a los afrodescendientes como ciudadanos y les otorga la abolición de la esclavitud. Por ese hecho constitucional surge la segunda organización secreta de las que le voy a hablar. Se llamó el Ku Klux Klan, unos empresarios del sur que generan una organización secreta para atropellar e ir en contra de los derechos de los afrodescendientes. Ku Klux Klan fue una organización secreta que atropelló, que quemó, que violentó los afrodescendientes y perduró hasta más o menos la mitad del siglo XX. Más o menos hasta ahí perduró esta organización secreta. Solo hasta los años 60, y ahí sí es 1960, Martín Lutero, 100 años después de la esclavitud, de decretarse la abolición de la esclavitud, Martín Lutero. Les quiero proponer esta biografía de Martín Lutero. Martín Lutero, este libro, Martin Luther King, La vida por un sueño. Un sueño. Y si ustedes me permiten, les quiero leer este aparte de Martin Luther King, en el que habla de la frase que está allí en la fotografía de él, fue un discurso que él expuso, presentó en Washington en los años 60, cuando elevó una gran manifestación de más de 250,000 personas de todos los distintos estados, especialmente del norte, que lo respaldaban a él, pero allí se encontraron afrodescendientes y personas blancas que aplaudieron este discurso. I have a dream. Yo tengo un sueño. Y ese discurso que expresó allí el doctor Martin Luther King fue el que le dio el reconocimiento de los derechos civiles y políticos a los afrodescendientes. Alcanzó, con la ayuda del presidente de su entonces, John F. Kennedy, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos. En el año 1965 los afrodescendientes alcanzaron el derecho al voto.
Y dice así Martin Luther King cuando expresaba algún pasaje en el mismo discurso respecto de la llegada de los afrodescendientes a América. Abro comillas, página 184 del libro que les mostré. Dice Martin Luther King: venimos igualmente a este lugar sagrado para recordar a América la urgencia absoluta de que sea en este momento, ahora, en este momento, de tomarse la libertad y de aplicarse lo que Abraham Lincoln llamase como la abolición de la esclavitud. Ahora es el momento de dejar el valle sombrío y desolado de la segregación para tomar el camino soleado de la justicia racial. Lo expresaba, cierro comillas, lo expresaba así Martin Luther King en aquel discurso I Have a Dream. De esa manera fue que lideró esa guerra de segregación que le plantearon los nativos norteamericanos contra los afrodescendientes. Pero lastimosamente en el año 1968 el doctor Martin Luther King sufrió un atentado y por medio de un arma de fuego fue muerto con un disparo. Así terminó en el año 1968 toda su grande historia y su defensa en favor de los afrodescendientes. Él fue premiado en el año 1966 con el Premio Nobel de Paz por toda su labor. Ya en nuestro territorio, en Colombia, si de hablar de procesos de paz se habla, pues fueron los afrodescendientes liderados por ese gran líder llamado Benkos Biojó, quienes firmaron el primer tratado de paz en América y en Colombia. Benkos Biojó lideró a su familia con un grupo más que lo acompañaron de afrodescendientes y se independizó en Cartagena de la corona española, a unos lugares distantes, 100.000 metros de este lugar de las murallas. Benkos Biojó levantó una empalizada y allí se ubicó con las familias que lo acompañaron y que buscaron la libertad. Lo que se llama hoy como los San Basilio de Palenque, un barrio de Cartagena, un barrio olvidado, barrio en el olvido total. Benkos Biojó fue quien inauguró toda esta empalizada de los negros que buscaban afrodescendientes que buscaban la independencia, y la corona española le hizo muchos atentados contra esta empalizada, pero nunca pudieron en contra de San Basilio de Palenque, por lo que la corona española en el siglo XVIII dispone un acuerdo, una negociación con Benkos Biojó, y entre los acuerdos que hacen del acuerdo de paz, primer acuerdo de paz que se firma verdaderamente, la corona española le exigió a Benkos Biojó no llamar más afrodescendientes que estaban en Cartagena para que se ubicaran allí, pero les daba allí dentro de la empalizada toda la libertad para que ellos pudieran vivir allí y permanecer allí sin ataques de la corona española en contra de ellos. Es decir, les dio toda la libertad, les reconoció los derechos, las libertades, pero que se ubicaran allí. Es decir, el señor Benkos Biojó entraba y salía de los palenques de San Basilio como el monarca absoluto en ese lugar, como el monarca de los derechos, como el rey, el príncipe en aquellos lugares. Luego, posteriormente, en la Constitución de Cúcuta de 1821, fue el general Simón Bolívar quien le propuso a los afrodescendientes la libertad de vientres, a todos aquellos afrodescendientes que fortalecieran el ejército independista, el ejército independista de Simón Bolívar, a todos los que se vincularan, hombres y mujeres, a ellos, para ellos era en favor de un artículo de la Constitución de Cúcuta en la que le otorgaba la libertad de vientre, la libertad para sus hijos. Y solo hasta el año 1951, el 1 de mayo, ayer celebramos ese día, 1 de mayo, ayer celebramos más de 170 años, aquí hay un error también, 1851, excúsenme, ahí hay dos errores en las fechas. 1851
Con el presidente de ese entonces, José Hilario López, abolió la esclavitud en Colombia, pero no basta sino con viajar a la costa pacífica desde Tumaco hasta Bahía Solano y darse uno cuenta el abandono en el que se encuentran aquellas personas afrodescendientes en Tumaco, en Barbacoas, en Buenaventura, en Bahía Solano, en toda la extensión de la costa pacífica. Ellos todavía buscan esa reivindicación de derechos que el Estado colombiano les debe. Esto es la historia de la esclavitud de los descendientes de África-América. Continuamos con algunos cambios sociales en esta época del Estado moderno, algunos cambios sociales. Entre esos cambios sociales se dieron el aumento de la población en Europa del Este, aumento de la población. ¿Pero de qué población? De la clase media, especialmente de la burguesía, quienes eran banqueros, comerciantes, notarios, es decir, personas que estaban alcanzando las posibilidades de estudio en las universidades que allí se iniciaban a impartir las primeras cátedras. Eran personas distinguidas que fortalecían una clase media llamada la burguesía. Esa burguesía, en distintos lugares de Europa occidental, intentaron levantarse en contra de las coronas predominantes, la monarquía absolutista, intentaron levantarse para poder coger el poder ellos y gobernar en distintos países, lo intentaron. Pero solo hasta finalizar esta edad que estamos viendo, la edad moderna, solo hasta finalizar con el hecho histórico con la que finaliza esta edad moderna, se levantó la única revolución triunfante de esta época, llamada la revolución burguesa, de la que vamos a dar cuenta aquí al finalizar de esta edad media, la revolución francesa. Igualmente, como cambios sociales que existió, la transición de una cultura medieval a una cultura moderna renacentista. Ya no era el egocentrismo predominante en la Edad Media, el que dominaba la cultura y las artes en la sociedad. Ahora era el antropocentrismo, el hombre el centro de todas las relaciones sociales, el hombre como factor fundamental, y esa fue la cultura y la filosofía que se inició a desarrollar aquí, con la pintura, con el arte, con la música. Se llamó una cultura renacentista. Luego, en estas mismas dos siglos de historia que estamos hablando, hablamos de la economía mercantilista, que fue la primera escuela. Hubo muchas escuelas. En nuestro estudio solo nos vamos a referir a 4 escuelas que me parecen fundamentales. Esta, la mercantilista, la clásica, la socialista y la neoliberal. Y veremos por allí a Keynes, porque propuso algo importante, pero eso es en la época contemporánea. Esta economía mercantilista, ¿en qué se basaba? En que los estados-nación de los que estamos hablando en la Edad Media, los estados-nación, concentraban grandes cantidades de riquezas. Era la riqueza de la explotación de la esclavitud, como ya lo hablamos, de la explotación de las tierras con mano de obra gratis, como ya lo dijimos, grandes extensiones y cultivos de caña de azúcar, que era muy apetecida allí en Europa, en los estados-nación. Esos grandes poderes económicos, que también se basaban en la propiedad de la tierra, era lo que en principio era la economía mercantilista, lo que esos grandes estados-nación podían contemplar como propio, no para el desarrollo social de las personas, no, en ningún momento. La economía mercantilista es la concentración de los grandes poderes económicos, la tierra, la esclavitud, la agricultura, los grandes poderes. Entre más poderes económicos tuviera esos imperios, esas monarquías, más poderosa sería, más económicamente poderosa sería, y ese era el modelo de economía mercantilista. Igualmente, ya no se trataba de una economía medieval, como la veníamos hablando, un comercio medio manual, un comercio medio con elementos
de agricultura elemental, no, ya eran unas grandes empresas y emporios económicos para este entonces, que fue el comienzo del concepto de la economía mercantilista, y es la que da tránsito a una economía precapitalista, que es en la que vamos a entrar en la última presentación de nuestra exposición hoy. Ya que después de los grandes recogimientos económicos, las grandes empresas y recaudación de grandes economías, la esclavitud fue una economía muy grande que le dio a Inglaterra, la explotación de América fue una economía muy grande que le dio a España, a Francia. Todas esas concentraciones de tierra y de capitales, y que a finales del siglo XVI se vienen a crear las bolsas de valores. La primera bolsa de valor que se crean fue en Holanda y posteriormente en Inglaterra. El valor moneda, la moneda papel, eran acciones. Grandes empresas, grandes capitales abrían en acciones sus capitales, y la burguesía, los burgueses que iban creciendo, compraban esas acciones. Es decir, que invertían cierta cantidad de capital en acciones, y a la vuelta de un tiempo, un mes, un año, ese capital se multiplicaba 3 o 4 veces sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. En esta época mercantilista no se contempla el derecho del trabajo, el derecho del ahorro, el derecho del ciudadano, del trabajador, nada. Solo es concentrar más riquezas. Los estados-nación de los que ya hablamos y la burguesía naciente. En ese escenario mercantilista es que surge el primero de los grandes estudiosos de la economía, Adam Smith, escocés, del 1723 a 1790, economista, filósofo. Él escribió un libro clave para ese entonces, se llamó La riqueza de las naciones. Con este libro él clarifica muchos de los conceptos de la economía capitalista, y con él se abre la escuela clásica de la economía.